Pero vamos a leer los últimos 3 versículos de la carta, o sea, capítulo 4, versículos 21 al 23. Quisiera preguntarles primero si quieren, si se acuerdan de alguna lección que hayan aprendido estudiando Filipenses que quieran compartir, o si no, pues capaz que empezamos a leer y ahí se acuerdan, y hacia el final ya podemos tener ese momento. No hay algo que digan, esto el Señor me enseñó porque no lo sabía, porque me recordó, porque lo había perdido de vista. Capítulo 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Muy bien. Eso me cuesta mucho, porque yo quiero ya, no puedo esperar. Bueno, por nada estéis afanosos. ¿Alguien más se acuerda de algo que quieran comentar? Si no, arrancamos nomás con Filipenses 4, que vayan pensando, Pueden igual, no es examen, así que pueden revisar sus Biblias, si han marcado algún versículo, o si acostumbran tomar nota, también pueden revisar las notas, o en el teléfono, los chicos que toman notas en el celular, y después al final podemos tomar 5 minutos para eso. Vamos a leer entonces Filipenses 4, 21 al 23, que ya es lo último de la carta, y seguramente sus versiones, independientemente de cuál sean, todas van a tener más o menos el mismo título, que son las salutaciones finales o saludos finales o algo parecido. Yo creo que ese sería un buen título para el mensaje: saludo final, el final, la despedida, y dice así: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Les quiero hacer una pregunta aparte de la que hice recién, de cuál es la lección que aprenden de Filipenses. Quisiera que piensen, no me digan, es una pregunta retórica. Piensen en una persona a la que ustedes amen mucho. ¿Una sola? Ah, bueno. 2, 3, a que quieran. Si fuera la última vez que estás con esa persona, ¿qué te gustaría decirle? No me contesten, es solamente un ejercicio. ¿Por qué se sonríen al fondo? Se pusieron nerviosos. ¿A quién habrán pensado? No tengo que ¿En mamá? Ah, bueno. Es un ejercicio solamente para pensar. Si ahora llegamos a casa o mañana, anoche justo los chicos estaban jugando algo y también en un momento del juego surgió algo parecido. Si supieras que vas a morir, ¿no? Era algo así, que sería lo último que harías o algo por el estilo. Bueno, si tuvieras la oportunidad de despedirte de esas personas que amás, ¿qué le dirías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué le gustaría que se acuerde, que sepa, que no se olvide? ¿Qué le diría? No es el caso preciso de lo que estamos leyendo acá, pero nos puede ayudar a acercarnos al sentir de Pablo, porque como ya lo dijimos desde que empezamos a leer esta epístola, Pablo estaba encarcelado y él no sabía si iba a salir de esa prisión. Y está escribiendo esta epístola pensando con la incertidumbre, porque tal vez ya no tenga otra oportunidad de comunicarse con los filipenses. Entonces, no solo estas palabras, sino toda la carta ha sido escrita en ese tono. Probablemente esta sea la última vez que me comunico con esta iglesia, y esto es lo que me gustaría que sepan. Por eso habíamos dicho que es una carta tan personal, tan íntima, además de la relación que Pablo tiene con los filipenses. Otras epístolas parecidas son las que él le envía a Timoteo y a Tito, porque son situaciones muy parecidas. Esas sí ya son las últimas. También ya preparándose para ir, y vemos en esas, a diferencia de las otras epístolas, una mayor apertura del corazón de Pablo, donde él le cuenta más de sus sentimientos, es mucho más cercana, más familiar. Sin embargo, curiosamente, los versículos finales, que son los de despedida, no son tan personales y tan íntimos como otras epístolas. Por ejemplo, si ustedes, no ahora, pero cuando ustedes lleguen a su casa, quieren leer
por ejemplo, la despedida de la carta a los romanos, en el capítulo 16, ahí se puede ver nombres propios de personas a las que Pablo reconoce, dice: mi fiel compañero estuvo conmigo, saludá a tal hermana que fue como una madre para mí. Hay una gran despedida, muy nutrida de nombres y de ejemplos y de casos. Y en cambio, en Filipenses, que es una carta tan íntima, la salutación es muy escueta. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos especular, y hay algunas de las que sí estamos seguros y que podemos sacar algunas lecciones que me gustaría compartir, 4 lecciones que me gustaría compartir de estas palabras de Pablo a los filipenses. Cuando los apóstoles escribían, ya lo dijimos también a esto, como un repaso, las epístolas no fueron escritas por los apóstoles en una oficina donde ellos estaban elaborando un tratado teológico, aunque claro que tienen su contenido doctrinal, pero recordemos que eran cartas escritas a comunidades específicas que por lo general ellos conocían. Entonces están mandando una respuesta a esas situaciones que estaban atravesando los creyentes según la iglesia a la que esté dirigida, ¿no? Así que vamos a ver, bueno, yo les voy a proponer estas 4 lecciones que yo aprendí de estos saludos finales, y al final de todo, si ustedes descubren otra cosa, también lo pueden agregar. Entonces, de estos 3 versículos de despedida, lo primero que yo noto es que Pablo no está solo, aunque se encuentre solo. Sí, por favor. Gracias. No me recuperé de todo todavía. Pablo no está solo, aunque se encuentre solo. Es decir, en este momento de prisión, como solía pasar, ya lo hemos leído en la misma epístola, donde Pablo cuenta que sí, ha tenido momentos de soledad, ha atravesado por esas situaciones, momentos donde él nota la distancia de la iglesia. Incluso lo leímos en el versículo 10 del mismo capítulo. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayan revivido su cuidado de mí. O sea, hubo un momento en el que él no sintió ese cuidado o esa proximidad o esa cercanía de la iglesia. Pero no es lo mismo tener momentos de soledad o pasar por momentos de soledad que ser solitarios. Uno conoce a veces personas que se sienten más cómodas. Gracias. Conoce a veces personas que se sienten más cómodos aislándose de los demás. De hecho, conocimos a una persona que decía: a mí me gustaría irme a vivir a una isla o a la luna. Ahí no tenés problemas con nadie. Qué vida triste. Jamás tendría problemas con ella misma. Pero sí, nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, que Jesús pasó por momentos de soledad, pero no vemos a Jesús ser en su estado humano, ser un hombre solitario. No buscaba estar solo, no buscaba aislarse de sus discípulos o de su comunidad. Lo mismo vemos en el caso del apóstol Pablo, cuando él mismo reconoce, confiesa, de hecho escribe, que había quedado solo muchas veces, sobre todo al final de su vida. Les dije recién las cartas que le manda a Timoteo y le dice: todos me abandonaron, nadie se quedó conmigo. Sí, está pasando por un momento, por una crisis, pero él no es una persona solitaria, no busca estar aislado de los demás, menos de los demás creyentes. Incluso esos momentos de soledad también podrían ser tiempos que el Señor prepara para nosotros, porque ya recordamos, el primer ejemplo que se nos viene a la mente, creo yo, es Jesús en el desierto. No lo acompañaron sus discípulos, ni su mamá, ni José, no sabemos si José estaba en ese momento vivo. Fue solo al desierto porque así debía ser en ese tiempo. Podría suceder también, David estuvo solo en algún momento, el rey David, y pudiera ser que sí, que en algún momento pasemos por momentos de soledad donde Dios trabaja nuestro carácter, forja eso que Él quiere formar en nuestras vidas, pero no es lo mismo pasar por momentos de soledad que ser una persona solitaria. Puede ser el plan de Dios. Lo primero no es el plan de Dios. Lo segundo,
Porque cuando leemos la Biblia siempre vemos a Dios insistentemente en que fuimos creados para vivir en comunidad. Sobre todo en la comunidad de la fe, que es la que nunca falla. Puede fallar de tu familia, de hecho Isaías lo dijo, bueno, el Señor lo dice a través de Isaías, aun tu padre y tu madre pudieran dejarte, pero no el Señor. Y aunque Pablo se encuentra solo, él está aislado físicamente, probablemente incomunicado o muy reducida su comunicación, ya vamos a ver enseguida que no estaba del todo incomunicado. Sí, es posible que él, después de haber estado viajando por muchos lugares, visitando las iglesias como solía hacerlo, yendo a distintos lugares para plantar congregaciones y después estar atendiendo, siempre presente, ahora de repente, o a través de este encarcelamiento, no tiene eso. No está en el contacto fluido que él quisiera con sus hermanos, pero él de todas formas está plenamente consciente de la iglesia y de su comunión con la iglesia. Él sabe que aunque no está físicamente con los creyentes, él sigue siendo parte de los creyentes y los creyentes siguen siendo parte de él también. Por eso, este saludo tan amplio: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos en Cristo Jesús. Es un saludo a la iglesia universal, no la de Brasil, la real iglesia universal. No está enviando solo un saludo a los filipenses, sino que aparentemente, acá es donde decimos que hay cosas que no sabemos y que debemos especular, pero probablemente Pablo, que sospecharía que su vida está llegando al final, piensa, bueno, por lo menos que a través de los filipenses mis saludos lleguen también a cuanto creyente se encuentre, porque son parte de mí y yo también soy parte de ellos. Donde sea que la iglesia crezca, crecemos todos. Y miren además el versículo 22, todos los santos los saludan. ¿Quiénes son esos todos los santos? Tampoco lo sabemos, porque no lo tenemos especificado, pero podría entonces ser que Pablo está incluyendo en ese saludo a cuantos acompañantes él tuvo durante estos años de ministerio. Y él está pensando en esto: yo estoy acá solo, hoy, pero no estoy aislado de la iglesia del Señor. Puede ser que me toque sufrir, pero no estoy solo. Salvo que yo decidiera quedarme solo. Pero de otra manera, el vínculo con el Señor es también vínculo con otros creyentes. Una vez estábamos charlando con un compañero en el seminario, que ustedes no lo conocen personalmente, y me dice una ilustración que hasta hoy me acuerdo, pero siempre me confundo con la palabra, así que le voy a pedir aquí a los chicos que me ayuden. El Señor actúa como una fuerza centrífuga o centrípeta. Guille y Gustavo. ¿Cuál es la que atrae? Me expresa. Centrífuga. ¿Centrípeta? Sí, centrípeta. Ok, bueno, gracias. Bueno, esa. Que es cuando, en el caso de algo que gira, no se me ocurre ninguna. El secarropa, bien. Y atrae, ¿no es cierto? Entonces, se supone que cuando yo estoy unido al Señor, el Señor es el que me atrae a sí mismo. Eso es lo que enseña la palabra. Pero si cada uno de ustedes y los otros cristianos que están alrededor del mundo también están unidos a Cristo, todos estamos siendo atraídos hacia Él. Y eso es lo que, gracias al Señor, el apóstol logra reconocer en este momento y transmitirle a los filipenses, y también me lo transmite a mí. Mientras estés unido con el Señor, indefectiblemente eso te une a otros. Bueno, ya lo habíamos visto muchas veces, ¿no? Es prácticamente imposible amar al Señor y seguirle a Él y al mismo tiempo estar distanciado de otros hermanos en la fe, porque no es coherente con el cristiano. Entonces Pablo, insisto, está solo, está pasando por un momento de soledad, pero él es plenamente consciente de la compañía, del respaldo de la iglesia, de su vínculo con la iglesia, de la presencia espiritual, si se quiere de alguna manera, de la iglesia de Cristo con él. Lo segundo que puedo ver es que aún allí, en lo último, cuando ya se está despidiendo de los filipenses, la unidad de la iglesia, voy a decirlo de otra manera, la unidad de las iglesias sigue siendo una meta para Pablo.
Porque si bien nosotros sabemos que la iglesia de Cristo es una sola, pregunta de examen, sí estamos organizados en iglesias locales, pero miren que el saludo de Pablo es no solamente mi saludo a ustedes los filipenses, sino el saludo de todos los santos. Aquí vamos a hablar enseguida especialmente de la casa de César. Todos los santos saludan a todos los santos. Hay un intento constante en los que solemos leer la palabra del Señor, todos nosotros. Con frecuencia podemos ver en el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas de Pablo, cómo el apóstol procura, en primer lugar, que los creyentes siempre sean conscientes del vínculo del Espíritu del que citábamos ayer en Efesios con los chicos, que los creyentes sean conscientes de cuidar el vínculo del Espíritu. Anoche decíamos en la reunión de jóvenes, el vínculo que el Espíritu produce, no me corresponde a mí generar el vínculo espiritual con otros creyentes, eso es un milagro de Dios, pero sí el texto dice, sean solícitos en cuidar el vínculo del Espíritu, y ahí comienza a hablar de eso, ¿no? Pero no solamente ese vínculo espiritual, sino también en el amor y la colaboración de los creyentes. Lo voy a decir de nuevo. El apóstol Pablo siempre está muy atento a que los creyentes estén unidos y colaborando entre ellos. No solamente al enviarle saludos de un grupo de santos a otro grupo de santos, sino, por ejemplo, en las ocasiones en las que Pablo reúne una ofrenda. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos mencionado en el mismo capítulo leyendo los primeros versículos. El apóstol Pablo se encarga de reunir una ofrenda de las iglesias más pudientes de Europa para llevarlas a las iglesias más necesitadas de África, principalmente Jerusalén, y de allí a otras más. Y cuando él escribe estas epístolas preparando el corazón, dice cosas como: acuérdense que ellos son sus hermanos y están sufriendo. Cuando ellos reciban la ofrenda de ustedes, ellos van a ser animados espiritualmente por la generosidad y Dios va a ser alabado también por ellos al recibir la generosidad de ustedes. Vincúlense como iglesia entre ustedes. A veces, cuando yo charlo con mis compañeros pastores, siempre es un tema este, ¿no? Porque como costumbre los pastores, hablamos de la unidad de la iglesia, pero en realidad es que los pastores nos juntemos a tomar un café una vez al mes. Pero nuestras congregaciones no se vinculan entre ellos. A veces los chicos tienen compañeros de colegio que son creyentes en la universidad y a veces ni se enteran. O no tienen ese vínculo de la iglesia de Cristo. Y era, sin embargo, una preocupación de todos los apóstoles, especialmente en este caso de Pablo, porque era una preocupación, si se podía usar la palabra, para Jesús. Otro ejemplo también es cómo Pablo comparte, a falta de una mejor palabra, cómo comparte su equipo misionero. Vamos a leer en las epístolas que a veces Pablo, lo leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, que Timoteo aparece viajando a Filipenses, pero luego también aparece pastoreando en Éfeso, o Epafrodito, o Tíquico, no solamente Timoteo y Tito. Muchos de los miembros de ese equipo que acompañaba a Pablo también están siendo, bueno, sí, compartidos, no se me viene otra palabra mejor, con todas las iglesias que estaban siendo atendidas. Un momento aquí, un momento allá, según sus dones, imagino, según sus ministerios, atendiendo la necesidad puntual de esta congregación ahora, y una vez que ya fuera necesario, luego el mismo equipo viajando para otro lugar para atender esa otra iglesia. Les cuento otra anécdota, sobre todo a los chicos les gustan mucho las anécdotas. En Gualeguaychú, cuando tuvimos el primer caso de uno de los chicos que reconoció su llamado para ir a estudiar al seminario primero para ser pastor, en realidad llamado a ser pastor, el seminario es accesorio. La iglesia estaba entusiasmada, por supuesto, ofrendó a la iglesia, apoyamos eso, que él estudiara, y después de 2 años le ofrecen a él, bueno, ir a trabajar en otra congregación en Entre Ríos. Y algunos hermanos se sintieron medio tristes porque dijeron: ¿cómo puede ser que haya salido de nosotros? Estuvimos ofrendando durante 2 años y pico para que él se esté formando, y ahora él se va a ir a otra iglesia a trabajar. Bueno, ¿y qué mayor alegría que esa?
que el Señor haya elegido a nuestra congregación, lo haya elegido a Él para llamarlo y nos haya elegido a nosotros para impulsarlo cuando su papá se opuso porque no quería saber nada de que sea pastor, cómo la iglesia lo contuvo emocionalmente, cuando los padres no lo apoyaban, cómo la iglesia ofrendó mes tras mes para que él pueda estudiar. Qué bendición que ahora nosotros podamos orar por él, bendecirlo y enviarlo a otro lugar a trabajar. Porque de eso se trata, ¿no? De que la iglesia de Cristo crezca, no mi proyecto de iglesia. Entonces esa visión está siempre muy clara también en Pablo y acá yo la puedo notar, por lo menos yo lo puedo notar, en estos saludos. Todos los santos los saludan también a ustedes. Y la palabra que sigue, la expresión que sigue, después de esa coma, y especialmente los de la casa de César. ¿Quién era César? Es esa persona que no tenía que estar presente en las oraciones, ¿se acuerdan? Ese es el chiste. Esos son los chistes que los chicos. Ahora me voy 15 días, no van a escuchar a César. Porque en primera de Tesalonicenses dice oren sin cesar. Sin cesar. Me da el tiempo. ¿Quién era el César? ¿Quién era esta persona? Claro, exactamente, el emperador de Roma. Y la casa de César, que tampoco tenemos mucha información detallada de a quiénes se refiere, pero sí por la evidencia interna y sobre todo por la evidencia externa, o sea, los registros que tenemos fuera del Nuevo Testamento de cómo se usaba esa expresión en la época, por ello sabemos que la casa de César es, leo un comentario al respecto, lo que podríamos llamar el servicio civil imperial, que tenía sus miembros en todo el imperio. Estos son funcionarios del palacio, secretarios, encargados de los ingresos del palacio, responsables de la administración diaria y otras tareas comunes. La casa de César son aquellos empleados que estaban al servicio del emperador, del imperio romano. ¿Cómo llegó el evangelio a esas personas? Cuando Pablo estaba en la cárcel y le predicaba al que estaba ¿sí? carcelero de él, ¿Sí? a cargo de él, Esa puede digamos. ser una de las maneras. Un nexo. Sí, exactamente. ¿Creen que podría haber habido alguna otra? La iglesia. ¿Cómo? En la iglesia. La iglesia misma, muy bien. ¿Alguna otra forma se les ocurre? ¿Se acuerdan en Hechos 2 cuando llega el Espíritu Santo, Pedro predica el Evangelio y dice que había judíos, que también venían de Roma y habían llegado a Jerusalén para la Pascua y escucharon allí el mensaje del Evangelio por primera vez? Bueno, pudiera ser que algunos de esos judíos recibieron a Cristo, volvieron a Roma y en ese contacto, que es lo que tenemos, o sea, en la iglesia, en ese contacto de unos con otros, incluso estos funcionarios también fueron recibiendo el Evangelio. Lo que a mí me lleva a notar dos cosas. En primer lugar, que realmente nunca hay límites para la llegada del Evangelio, gracias al Señor, eso. Y lo segundo es ya un pensamiento más íntimo, porque a nosotros nos queda un poco lejos entender qué era el César para ellos, ¿no? En el Imperio Romano el César era un dios, era adorado como dios. Y había habido mucha hostilidad, y luego en la historia iba a haber todavía más. Cuando el cristianismo empezó a predicar que solo Cristo debía ser adorado, y entonces muchos de los romanos dejaban de prestar esa adoración a César para dársela como corresponde solo a Cristo. Pero también ya muchos judíos habían tenido problemas al respecto cuando el Imperio Romano les pedía que adoraran al César y los judíos se negaban adorando solo a Dios. Así que no había mucha simpatía entre los judíos y el César.
tampoco había mucha simpatía entre los romanos y los cristianos. Sin embargo, así y todo, el Evangelio va llegando a esos lugares. Después, en el transcurso de la historia, nosotros vamos a ver cómo siempre la palabra del Señor llegó a los estratos más bajos de la sociedad, pero también a los estratos más altos de nuestra sociedad. Y me he puesto a pensar en algún momento si, le voy a decir personalmente, me he puesto a recordar cuánto he estado orando yo para que nuestro expresidente Alberto Fernández, por ejemplo, se encuentre con Cristo. Porque a veces nos enojamos con Alberto Fernández o con Cristina, y Javier Milei también necesita Cristo. No es que él sí lo tiene y los demás no. Pero digo ahora que ha habido tanta polémica, tanta lucha, tanto descontento. Y habré estado orando para que, o será que no creí que el Señor pudiera llevar el Evangelio a ese lugar. Y cuando alguien llegó con el Evangelio a ese lugar, ¿cómo habré reaccionado yo? Bueno, y si alguien quisiera llegar con el Evangelio a ese lugar, ¿cómo sería mi actitud? De la casa de César también sabemos que, así como la familia César estaba agrupada, la familia César era un apellido, no es exacto, pero para pasar el paralelo, también había otros apellidos importantes en el Imperio Romano, como los Julios, los Claudios, y también tenemos otras evidencias, por ejemplo, la Carta de los Romanos, donde el apóstol Pablo saluda a esas personas. Para mí es una gran bendición encontrarme con que el Señor siempre llega con su mensaje a todos. Y en el versículo 23, lo cuarto, es ese saludo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Si lo vamos a hacer, vamos a repasar solamente 2 epístolas. Ya que estamos en Filipenses 4, podemos girar las hojas que tenemos y leer la despedida. Vamos a leer la primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Si alguien se anima a leer la de primera de Tesalonicenses 5, 25 al 28. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra versión? No es que esa esté mal, ¿no? Pero sobre todo la de el versículo 26. ¿Alguien quiere leer una otra versión? Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Muchas gracias. Con un beso santo. Y segunda de Tesalonicenses, si alguien quiere leerla, por favor, capítulo 3, versículo 16 al 18. Yo tengo ese. Bueno, por favor. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ustedes pueden hacer el ejercicio luego en su casa de leer las salutaciones finales de las epístolas de Pablo. Todas se parecen mucho, pero van a notar por lo menos estos 3 elementos en común. 2 de ellos ya lo dijimos. En primer lugar, un saludo muy cercano del apóstol Pablo a la iglesia a la que escribe. En segundo lugar, el ánimo a que los creyentes se amen entre ellos. Por eso les pedía que leyeran la carta de los Filipenses, no es la única en la que Pablo alienta a que se saluden con un beso santo. Y en tercer lugar, esta expresión: la gracia
de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. O la gracia y la misericordia, o que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz, o fórmulas parecidas, pero que siempre incluyen esa palabra. En aquellos tiempos, en aquella época, hoy ya no se mandan cartas, ya ni email se manda, ¿no? Pero en aquellos tiempos, las cartas, las epístolas estaban todas compuestas más o menos en la misma estructura, y los romanos, cuando terminaban sus cartas, se terminaban con la palabra salve del latín. ¿Saben lo que significa salve? Es un deseo, es salud se traduce, pero es más que la palabra salud, es un deseo de bienestar. El salve es que estés bien, que tengas prosperidad, que tengas paz, que tengas estabilidad. Así es como solían terminar las epístolas de la época. Pero los cristianos cambiaron esa fórmula del latín, el salve, por esta otra fórmula. La gracia del Señor Jesucristo sea con, la traducción es, esté con el espíritu de ustedes, pero se entiende, es lo mismo. La palabra que se traduce gracia es la misma que aparece siempre, la palabra caris, de donde viene nuestra caridad, pero ¿qué es la gracia del Señor? Un regalo. Sí, un regalo. ¿Y qué regalo sería? Un regalo merecido, ¿Mm? que no me merezco. Sí, por eso es regalo. La salvación es un regalo La no salvación. merecido, que no merecemos. Ujú. Una gracia. ¿Qué más? Que no es por nosotros. Claro, Depende de normal. ¿Qué más? El cuidado. ¿Cómo? El cuidado. Cuidado. Ujú. La gracia. Sí, sí, sí. Bueno, la palabra gracia en realidad es muy difícil de traducir porque, como ya lo habíamos explicado en otras oportunidades, todas las palabras en todos los idiomas tienen su significado y tienen su concepto. O sea, significan algo en el diccionario, pero además hay un uso que se les daba con un trasfondo histórico y cultural. Y en general la palabra gracia, bueno, no, en realidad siempre la palabra gracia en el Nuevo Testamento significa así, el favor de Dios, ese favor inmerecido, esa misericordia que no nos corresponde, pero no significa que Dios es bueno y no nos hace mal. Significa que se le llama gracia activa o gracia eficiente, y es que Dios está obrando en el creyente. No sé si habéis sido claro con eso, voy a intentar decirlo de nuevo. La gracia no es solamente que Dios me dio algo y nada más, sino que Dios con eso que me da, Él sigue presente en mi vida, operando en mí y a través de mí. Eso es lo que hace posible, cuando leemos el Nuevo Testamento, que lleguemos al final de la carrera, que es la perseverancia de todos los santos. Usted tiene que estar tomando nota, porque todo esto es pregunta de examen. ¿Qué es la perseverancia de los santos? Que vamos a llegar. ¿Cómo sabes que vas a llegar hasta el final de tu salvación? Porque es la gracia de Dios que te va sosteniendo. Si no es la gracia de Dios, por mucho que te esfuerces, que lo intentes, que hagas penitencia hasta Luján o hasta donde quieras, no alcanza. La gracia del Señor es la que nos sostiene, la que nos impulsa, o como dice esta definición, es la que capacita al creyente para caminar en los propósitos de Dios. O sea, es el favor de Dios en mí, llevándome a vivir como Dios quiere. De otra manera sería imposible, en realidad. Y miren esta nota de William Barclay sobre este versículo, el versículo 23. Los filipenses le habían enviado a Pablo sus regalos, en realidad sus dádivas sería la traducción, sus ofrendas, y Pablo a cambio solo tenía un regalo para enviarles, su bendición. Pero, ¿qué mayor regalo podemos dar a cualquier hombre que recordarlo en nuestras oraciones? Lo digo de nuevo, los filipenses habían enviado sus regalos a Pablo y Pablo solo tenía un regalo para enviarles, su bendición. Pero, ¿qué mayor regalo podemos dar a cualquier hombre que recordarlo en nuestras oraciones? Nosotros a veces cuando nos saludamos, lo hacemos con todo nuestro corazón, con el deseo de servir, por supuesto. ¿Qué palabra usamos cuando nos saludamos? Aparte de hola.
Acuérdense que llegamos a la reunión, o nos vamos. Hay una palabra que siempre usamos. Claro, muy bien, bendiciones. Y está bien, porque es correcto, ¿no es cierto? Decíamos, pero desde la perspectiva de los autores del Nuevo Testamento y ya desde los judíos, cuando ellos saludaban con el shalom, el saludo sería un deseo real. Yo a veces comento bendiciones, cuando Dios te bendiga, y bueno, es medio vago. No, acá el deseo es un deseo genuino, real, concreto, preciso. Yo deseo el favor de Dios en tu vida. Yo espero, quiero ver, yo anhelo. Por supuesto que Dios no lo va a hacer porque yo lo anhele, Él lo va a hacer igual, ¿no? Pero te estoy expresando mi deseo de ver el favor de Dios en tu vida. Eso es, cállate, la palabra que se usa para saludar. Capaz deberíamos empezar a saludarnos así. En vez de bendiciones, por ahí nos saludan a abuelo y digo, que tu falcon alcance los 160 sin problema, o no sé. Algo que te aliente. Bueno, un deseo de la bendición del Señor. Que el favor de Dios te sostenga. Que llegues al final de la meta, que este 2024 el Señor esté fortaleciendo tu espíritu. Bueno, algo específico o concreto. Este es el saludo por excelencia de las epístolas y es el saludo que los cristianos mantuvieron durante mucho tiempo. Después en la historia eso se fue perdiendo, lamentablemente, junto con el ósculo santo, que no era solamente un beso, tampoco tenemos muchos detalles de qué era, pero sabemos que era un saludo especial entre cristianos. Nosotros nos saludamos con un beso santo, por ahí lo podríamos poner en frente. Pero este es el deseo del apóstol Pablo hacia los filipenses y hacia todos los santos a los que él está saludando. Entonces, les repito de estos 4 puntos que a mí el Señor me habló. Pablo no está solo, aunque se encuentre solo, él es consciente de la iglesia. La unidad de las iglesias es una meta, yo quiero que esa sea mi meta también. El Evangelio llega a todos, incluso a personas que yo no creería que lo merecen, y la gracia del Señor es el mejor deseo que puedo tener hacia otros cristianos, por otros cristianos. Que la gracia del Señor te acompañe a todos. Amén. Bueno, ¿les parece si oramos dándole gracias al Señor? Cristina lo dijo recién, la bendición de poder reunirnos como iglesia, estudiar la palabra, pero también me gustaría que pudiéramos orar agradeciéndole al Señor por haber podido estudiar la carta a los filipenses, ¿no? Bueno, gracias por toda la Biblia, pero por este tiempo que pudimos estudiar esta preciosa carta, es una de las cartas más tiernas del Nuevo Testamento, porque ya hemos dicho muchas veces, es conocida como la carta del gozo, donde Pablo está queriendo alentar a los creyentes de los filipenses. Y quizás nos pueda servir como ejemplo, como ejercicio, cuando nos toquen esas temporadas bajas, esos momentos, tal vez podamos volver a la carta de los filipenses para que reordenen nuestras prioridades, nuestro corazón y recuperar el gozo del Señor. Vamos a orar. Les invito a que podamos orar también unos por otros, brevemente, y después continuamos con la oración. Señor, queremos una vez más, como lo hacemos cada domingo y también cada día, venir delante de tu presencia reconociendo que esto es posible solo por Jesús. Gracias porque lo acabamos de leer. Tu gracia no solamente nos libra del mal y del juicio que nos correspondía, sino que además tu gracia permanece en nosotros y continúa obrando en nosotros. Por eso tu palabra nos dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel hasta completarla. Nosotros ponemos esa esperanza y nuestro corazón allí encuentra la mayor razón para estar siempre contentos, como hemos leído en la carta a los filipenses. Incluso cuando las circunstancias fueran como la del apóstol Pablo y estuviéramos pasando por momentos de soledad o privación o de escasez, podemos levantar los ojos al cielo y saber que nuestra esperanza está solo
en Jesús. Pero también, Señor, yo quiero darte gracias por tu iglesia. De manera especial quiero agradecerte por esta congregación, por cada uno de mis hermanos, hermanas, los ancianos, los niños, los que no están en esta reunión porque viajaron, porque están teniendo sus días de descanso, porque están enfermos, alguno que tal vez pudiese estar desanimado incluso porque la vida cristiana tiene estos momentos de lucha y de descenso. Pero Señor, gracias porque al llamarme para conocerte, no solamente me llamaste a ser salvo, sino a vivir esa salvación en comunión con tus hijos en todo el mundo. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias porque por tu Espíritu Santo estás llevando adelante la obra del Evangelio, que nunca decae. Hace 2000 años que tu palabra sigue siendo predicada. Esta semana compartimos de esos 50 países, los 50 países más peligrosos para ser cristianos. Sin embargo, allí está la presencia del Evangelio por medio de tu iglesia. La gloria sea solo para ti, Señor. Y también oramos por ellos, para que nuestros hermanos en esos lugares sean fortalecidos en su espíritu para llevar adelante el mensaje de salvación a aquellos que has elegido. Señor, gracias por este tiempo tan precioso que tuvimos de poder acercarnos a tu palabra, a la carta de Pablo a los Filipenses, y sacar de ella tan valiosas lecciones para nuestra vida. Como ya lo dijo Cristina antes, danos la sabiduría para saber cómo aplicarla en cada una de nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo pedimos otra vez, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.